Bueno, ¿cuáles son los fundamentos morales del Estado, no? Habermas es conocido partidario del laicismo y Ratzinger, en aquel entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se presentan en Múnich a un debate. La encarnación del pensamiento liberal secular, Habermas, que es socialdemócrata, pero claro, la socialdemocracia es liberalismo secular. Esto es así. Y la personificación de la fe católica, el otro. Dieron así un ejemplo de tolerancia y pluralidad y mostraron que es posible un diálogo filosófico fructífero entre posturas discrepantes. Habermas, quien se considera a sí mismo poco musical en materia de religión, piensa que las convicciones religiosas son un desafío cognitivo para la filosofía. Él mismo enfrenta el reto y sin desviarse de su característico ateísmo metodológico, reconoce el potencial de verdad de los conceptos religiosos. Piensa que los lenguajes seculares no deben tirar por la borda lo que quieren decir los lenguajes religiosos. Propone una secularización que no destruya, es decir, una secularización donde la moral se emancipe de la religión sin destruirlo al cristianismo. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos, una vez más, para compartir filosofía, política, historia, teología. Bueno, el objetivo de este vivo es, obviamente, primero saludarlos. Espero que estén muy bien, que se encuentren todos muy bien y que estén disfrutando de un hermoso sábado a la noche. En este caso acá, llovido y nublado, pero no por eso menos enérgico y emotivo. Entonces, el objetivo es presentarles un gran debate, un gran intercambio entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger. Ese debate se dio a 14 meses antes de que Ratzinger se convierta en el Papa Benedicto XVI. Con lo cual, esto ya le da un grado, ¿no es cierto?, de importancia al debate, porque Ratzinger era prefecto para la Sagrada Doctrina de la Fe, Congregación para la Doctrina de la Fe. Y el otro objetivo, además de presentar este debate, es presentar el nuevo curso de filosofía, que ya está todo armado, que ya está todo preparado para salir a la luz, y el curso de filosofía se llama Cristianismo y Filosofía, donde vamos a analizar las relaciones que existieron entre el cristianismo católico medieval y la filosofía, las relaciones que pueden existir, ¿no es cierto?, entre las distintas confesiones protestantes y la filosofía, cómo surgió la modernidad al calor de la teología protestante. Ese es un tema que mucho no se trata, del que mucho no se habla. Nosotros vamos a desarrollar muy bien cómo cada aspecto de la modernidad y del progresismo moderno surge al calor de la teología de Lutero y de Calvino, por un lado. Y después, ¿cuáles deberían ser
cuáles son las relaciones entre cristianismo y filosofía, cuáles podrían ser y cuáles deberían ser esas relaciones. Y vamos a lanzar una propuesta que nosotros hemos estructurado en este libro que se llama Fundamentación de la Religión Cristiana. Este libro está programado en 23 tomos, que es una dogmática fundamental. No es una dogmática eclesial solamente, sino que es una dogmática crítica, dialéctica fundamental, en base a el esbozo de dogmática del credo apostólico, que es el núcleo de la fe cristiana. Y este libro yo lo presentamos con la autora el 31 de octubre del 2017, a 500 años de la reforma de Lutero, en el Cabildo de Salta. Eso es un dato muy importante, puesto que, bueno, Salta es la capital de la fe, Argentina es el país donde nació el Papa Católico, el Cabildo de Salta es la expresión más importante de lo que es la salteñidad, y en ese Cabildo, que está a 50 metros de la Catedral Católica, hemos presentado un libro de teología protestante a 500 años de la Reforma de Lutero. Así que este es el libro en el cual nosotros nos vamos a basar para dar el curso de Cristianismo y Filosofía. Y ese curso, obviamente, para inscribirse a ese curso, ustedes deben, ¿no es cierto?, escribirnos a un Gmail, cursofilosofia@gmail.com. cursofilosofia@gmail.com, y ya están al pie del cañón para hacer este curso, donde vamos a estudiar los padres de la Iglesia, vamos a meternos en la teología de Calvino, de Lutero, qué relación hay entre la teología de Lutero y Kant y Hegel, cómo Hegel se va a adueñar, cómo Heidegger va a recibir la herencia de la teología de Lutero, qué influencia hay entre la teología de Santo Tomás de Aquino con la filosofía y los derechos humanos, cómo han recibido la herencia greco-latina los cristianos, los primeros padres de la Iglesia. ¿Es el cristianismo de raíz judeo-cristiana o de raíz heleno-cristiana? Hay una confrontación entre judeo-cristianismo y heleno-cristianismo. Bueno, todas estas temáticas vamos a desarrollarlas con fuente en la Biblia, un análisis exegético muy grande de la Biblia, de los padres de la Iglesia, de los grandes doctores católicos y de los grandes reformadores. Así que es un curso que ya tiene prometida su grado de novedad bastante importante. Y bueno, vamos a trabajar este libro, que si ustedes se inscriben en el curso, lo van a recibir en PDF porque se ha agotado este libro. Creo, Fundamentación de la Religión Cristiana, y vamos a trabajar una clase, un capítulo por clase, un capítulo por clase. Así que están todos invitados, ya saben, cursofilosofia@gmail.com. Bien, vamos a lo que nos llama. El debate entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger lo publicó el Fondo de Cultura Económica, y el título de la obra se llama Entre razón y religión, dialéctica de la secularización. Entre razón y religión, dialéctica de la secularización. Yo con este vivo estoy dando pie, estoy haciendo público el comienzo del curso que hemos de dictar. En 2 semanas comienza el curso de Filosofía y Cristianismo, Cristianismo y Filosofía. La Academia Católica de Baviera, con sede en Múnich, organizó el 19 de enero del 2004 un coloquio en el que el profesor Jürgen Habermas, que todavía está vivo, creo entender, y que ha publicado un libro de casi 1000 páginas hace unos 3 o 4 años, el exponente más conocido de la visión laicista del Estado. Y
Ratzinger como representante de la tradición católica clásica. Bueno, hoy vamos a revisar hasta qué punto Ratzinger es un exponente del catolicismo clásico, ¿no? Hoy vamos a cuestionar, vamos a revisar eso. Deberíamos presentar en breves ponencias nuestra visión de los fundamentos morales del Estado. En el coloquio participó un público escogido de filósofos, politólogos y teólogos invitados a discutir junto con los ponentes sobre su exposición y más que nada sobre la propia cuestión. Bien, la tesis que va a sostener Habermas es la tesis de que si bien el mundo laico no necesita la religión cristiana más que como una especie de motivación, esto lo va a desarrollar mucho también el padre, Aranguren en España. La ética busca de la religión impulsos, dice Aranguren, ¿no? Impulsos. Bueno, en este caso, Ratzinger y Habermas dicen, bueno, la religión cristiana da impulsos. Ratzinger sostiene que da mucho más, da el fundamento del derecho, ¿no? Pero Habermas va a decir, si bien la religión cristiana da impulsos a la moral, da motivaciones personales a la gente para cumplir con el derecho, en realidad a nosotros nos interesa la moral cristiana, pero una moral cristiana secularizada, donde ya no está bajo el control del poder eclesiástico, sino que está emancipada de la religión. Es una moral cristiana emancipada de la religión. Y bueno, de alguna manera Habermas va a mostrar que esa moral cristiana, esos valores, esos principios y valores, son fruto de un tronco y de una raíz que es la religión cristiana y que no se puede aceptar el fruto de la moral cristiana sin aceptar la raíz que es la religión cristiana, porque el fruto sin la raíz se seca. Entonces, más temprano que tarde, habiendo caído la religión cristiana, pues bien, en algún momento también ha de caer la moral cristiana que quiere salvar Jürgen Habermas, ¿no es cierto? Estimado Ángelo Ginés, un abrazo cordial a Chile, mi amado Chile. Bien. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos morales del Estado, no? Habermas es conocido partidario del laicismo y Ratzinger, en aquel entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se presentan en Múnich a un debate. La encarnación del pensamiento liberal secular, Habermas, que es socialdemócrata, pero claro, la socialdemocracia es liberalismo secular. Esto es así. Y la personificación de la fe católica, el otro. Dieron así un ejemplo de tolerancia y pluralidad y mostraron que es posible un diálogo filosófico fructífero entre posturas discrepantes. Habermas, quien se considera a sí mismo poco musical en materia de religión, piensa que las convicciones religiosas son un desafío cognitivo para la filosofía. Él mismo enfrenta el reto y sin desviarse de su característico ateísmo metodológico, reconoce el potencial de verdad de los conceptos religiosos. Piensa que los lenguajes seculares no deben tirar por la borda lo que quieren decir los lenguajes religiosos. Propone una secularización que no destruya, es decir, una secularización donde la moral se emancipe de la religión sin destruirlo al cristianismo. Ratzinger, por su parte, llama a conocer la necesaria correlación entre razón y fe como fundamentos del derecho y la moral en el Estado. ¿No? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho? Esto es lo que quiere desarrollar Habermas. Nosotros vamos a ir leyendo y en la medida de la lectura vamos a ir apostillando. El tema propuesto de si el Estado liberal, porque obviamente a lo que le interesa a Habermas y a Ratzinger,
es ver cómo puede funcionar el Estado liberal, ¿no? El Estado liberal. De si el Estado liberal y secularizado se sustentaba en sus presupuestos normativos y él mismo puede garantizar esos supuestos, esos presupuestos normativos, si puede garantizar, si puede sustentar su base de edificación, o si la base de edificación del Estado democrático liberal se sustenta en condiciones previas al Estado, ¿no es cierto? Y el Estado no puede autosostenerse, autofundamentarse en su legitimidad, ¿sí? Bien, esa es la pregunta. Esta pregunta pone en duda la capacidad del Estado constitucional democrático de recurrir a sus propias fuentes para renovar sus fundamentos normativos, es decir, el Estado es autotélico, tiene la capacidad de elicitarse a sí mismo. ¿Sí? Bueno, esa es la pregunta que se va a hacer Habermas, ¿no? El Estado tiene la capacidad de elicitarse a sí mismo. Buenas noches a Chile. Saludos de un estudiante de sociología aquí en la facultad. Algunos profesores tratan de ideologizar. Bueno, Andrés, esto sucede no solo allá, no sé de dónde me escribí, pero sucede en todos lados, esto se ha globalizado, ¿no? A la vez, el Estado, que hace surgir la sospecha de lo que depende de lo religioso, de tradiciones autóctonas, arraigadas en cosmovisiones culturales, o en todo caso de tradiciones éticas que vinculan a la colectividad. Si se toma en consideración el hecho del pluralismo de Rawls, este cuestionamiento haría tambalear a un Estado obligado a mantenerse neutral en lo relativo a la cosmovisión, a la Weltanschauung, de la que hablan los alemanes, ¿no? Bueno, acá ya estamos en algo que va a ser un lugar común de la argumentación de Habermas y de Ratzinger. Es esta idea de que, en realidad, el pluralismo, la pluralidad de voces, de religiones, de éticas y de cosmovisiones, es un desafío a la conformación de al estilo de Hans Kuhn, de una ética mundial. O de unos derechos internacionales universalmente reconocidos y vinculantes, digamos, ¿no? ¿Cómo nosotros podíamos establecer una ética que vincule, ¿no es cierto?, a las distintas morales de los distintos grupos sociales, étnicos e identitarios, digamos, ¿no? Esta vendría a ser como el desafío, ¿no?, de cómo se puede fundamentar el Estado liberal, si tiene fuente en su propia fuerza o si recurre a la fuerza externa de la religión, en este caso, que es lo que se está debatiendo, ¿no? En primer lugar, me gustaría puntualizar dos aspectos en este problema. Desde un punto de vista cognitivo, la duda se refiere a la cuestión de si se puede siquiera alcanzar un poder político de justificación secularizada, es decir, no religiosa o post-metafísica. ¿Puede una nación tener una institucionalidad que cohesione su identidad y sus valores y que sean valores vinculantes para la humanidad, en este caso para una nación, solamente acudiendo a la fuerza legitimante del Estado? Recordemos que para Habermas lo que legitima el derecho o la ética es su procedimiento, es su razón procedimental. Y ese procedimiento es una razón discursiva que se despliega en el horizonte de un consenso, en el cual hay una especie de ágora ideal donde todos participan, tienen voz, ¿no es cierto?, y voto, y pueden plasmar la legitimidad de la ley en base al consenso a través del debate
en la razón discursiva, que es el procedimiento que se autolegitima en la promulgación de la ley y el derecho. Es decir, una ley es justa solamente si ha sufrido, si ha padecido el procedimiento de la razón discursiva que delibera, y al deliberar consensúa, y al consensuar fundamenta, y al fundamentar promulga, digamos, ¿no? Bueno, eso es Habermas, ¿no? Y obviamente esa razón ya está prescindiendo de los valores de la religión y de la metafísica. La prescinde de un análisis de qué es el hombre, si el derecho es natural o es positivo, ya prescinde del derecho natural, de la religión, de lo dado en la creación, y se fundamenta en el carácter autotélico de lo positivo, ¿no? El valor positivo del Estado, de positum, de poner la efectividad de la ley y la legitimidad de la ley, ¿no? Esa justificación secularizada, es decir, no religiosa y postmetafísica. Es interesante porque asocia la metafísica con la religión. Esto es un error filosófico importante de Habermas, ¿no? Que, bueno, fruto de desconocer la metafísica. Pero bueno, aun cuando se admita tal legitimación autotélica del Estado, queda el aspecto motivacional, que imprime carácter de vinculante a cada individuo para poder cumplir esa ley que propone el Estado, de la duda acerca de si es viable la estabilidad, más allá del simple modus vivendi, del modo de vida, de una sociedad pluralista en lo referente a la cosmovisión, en el mejor de los casos sujeta a una normatividad consensualmente limitada por procedimientos y principios. Acá aparece Habermas con todo su color y brillo, ¿no? En caso de poder despejarse esta duda, queda en pie el hecho de que un ordenamiento liberal necesitaría siempre de la solidaridad de sus ciudadanos como fuente, y de que esta fuente podría desaparecer completamente a causa de una secularización descarrilada de la sociedad. Este diagnóstico es discutible. O sea, ¿qué es lo que vincula a la comunidad? Aquello que tienen en común. ¿Qué tiene en común la comunidad? Principios y valores. ¿De dónde ha abrevado la comunidad los principios y valores? De la tradición judeo-cristiana o judeo-greco-cristiana. Entonces, de alguna manera, secularizarse es romper con la religión cristiana y también con la moral cristiana. Y es la moral cristiana la que le enseña a Occidente a amar al prójimo, a que el hombre debe vivir en comunidad y pensar en el otro. Y fruto de ese principio de pensar en el otro, ha surgido el principio de la comunidad occidental, del principio de la solidaridad, el principio de la apertura, ¿no es cierto? O sea, la solidaridad, esa apertura en amor al prójimo, es un valor cristiano, es un valor cristiano. Ahora, el ordenamiento liberal necesita de la solidaridad de sus ciudadanos como fuente para la conformación del Estado, que es la nación jurídicamente organizada. Pero, en principio, claro, ¿cómo es posible la unificación si ya no tenemos la raíz que es la religión cristiana? Dios ha muerto. Entonces, ¿de dónde vamos a abrevar nosotros para que esos valores vinculantes tengan fuerza? Si ya no tiene fuerza el cristianismo para cohesionarla a la sociedad. ¿Se entiende? O sea, hay una crisis de los valores. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Propongo entender el proceso de secularización cultural y social como un doble proceso de aprendizaje que fuerce tanto a las tradiciones de la Ilustración secularizantes como a las enseñanzas religiosas a una reflexión sobre sus respectivos límites. ¿Sí? O sea, si la religión avanza más sobre la Ilustración, más de lo debido, ¿no es cierto?, vamos a caer en la teocracia. Ahora, si la secularización avanza más sobre la religión, nos va a quitar la raíz de los principios y valores que han cohesionado a Occidente.
Y Habermas no quiere que se destruya Occidente ni la modernidad. Habermas es un transmoderno, no es un postmoderno. Entonces, bueno, ahí está el problema, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué el ordenamiento liberal necesita siempre de la solidaridad de sus ciudadanos? Porque el ordenamiento liberal no surge de una comprensión política del hombre, surge de una comprensión individualista del hombre. O sea, el hombre salvaje, en su estado natural, no es un ser comunitario y social, es un ser individual, aislado, ensimismado, y necesita legitimarse abriéndose a la comunidad, en un contrato. Eso lo plantea Hobbes, lo plantea Rousseau, lo plantea Voltaire, lo plantean los ilustrados, ¿no es cierto? Es el contrato el que rompe la individualidad del hombre salvaje, rousseauiano, natural, y lo abre a la sociedad. La sociedad surge del pacto, del contrato social, digamos. Bueno, el cristianismo nos da la motivación, nos da, digamos, el ethos a través del cual nosotros tenemos la cosmovisión adecuada para poder romper con el individualismo, para poder romper con la ley del más fuerte, para poder romper con el ensimismamiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios gregario, es el Dios de la comunidad, es Padre nuestro, no es Padre mío, ¿sí? Es un Dios que se concibe desde una comunidad. En este caso, desde una comunidad de fe. Entonces, Habermas dice, partiendo del punto de vista erróneo de que el hombre es un ser puramente individual y aislado y que la sociabilidad es secundaria y accidental, es un movimiento segundo con respecto a su identidad esencial, que es puramente individual y aislada y ensimismada, desde ese presupuesto liberal, porque los socialdemócratas tienen una antropología liberal, va a plantearse, bueno, ¿cómo salimos de este ensimismamiento? ¿Cómo salimos del hombre aislado, de la concepción individualista del hombre? Solamente el cristianismo nos puede sacar de ese atolladero, dice Habermas, ¿no? Sobre la fundación del Estado constitucional secular a partir de las fuentes de la razón práctica. Acá se va a poner kantiano, ¿cierto? De la razón práctica, crítica de la razón práctica. El liberalismo político, dice Habermas, al que defiendo en forma especial de un republicano kantiano, claro, evidentemente, es socialdemócrata, es un republicano, es un liberal político, ¿no? No es un liberal económico, es un liberal político. Claramente, la izquierda es socialista en economía, pero es liberal en política, es un liberalismo político. Se entiende como una justificación no religiosa y post-metafísica de los principios normativos del Estado constitucional democrático. Es decir, el Estado ya no tiene por garante la revelación divina como el Estado absolutista y el derecho divino, ya no apela a la religiosidad como cohesión de una nación y el Estado como el garante de esa cohesión, digamos. Esta teoría se sitúa en la tradición de un derecho racional que ha renunciado a las enseñanzas del derecho natural clásico de Francisco de Vitoria y religioso fuertemente ancladas en suposiciones cosmológicas, dice Habermas, ¿no? El derecho natural es un derecho que surge de una cosmovisión, de una suposición de lo preontológico, diría Heidegger, ¿no? O relativas a la historia de la salvación. Si bien la historia de la teología cristiana en la Edad Media, en especial la escolástica española tardía, pertenece ya a la genealogía de los derechos humanos con Francisco de Vitoria, ¿no? Y el derecho de gentes, los principios de legitimación de un poder estatal neutral con respecto a la religión, obvio, ¿no? En términos de cosmovisión proceden en última instancia de las fuentes profanas de la filosofía del siglo XVII y XVIII. Si lo entiendo bien, desde el punto de vista católico, no hay nada en que en principio impida justificar la moral y el derecho de manera autónoma con respecto a la revelación, es decir, independiente de la fe. En esto tiene razón. Los católicos no necesitan para fundamentar la ética y el derecho acudir a la revelación. Lo pueden hacer, pero no es necesario hacerlo, porque
la razón discursiva descubre autónomamente los principios de la antropología de la cual deviene la ética y el derecho. Esto es muy interesante para aquellos que sostienen que, digamos, la filosofía cristiana existe en cuanto que solamente los cristianos filosofamos pendiendo de la revelación. Acá se ve que no, que en realidad la filosofía es autónoma con respecto a la religión y la religión autónoma con respecto a la filosofía. Y esas autonomías se integran porque la verdad natural y la verdad sobrenatural tienen la misma fuente, ¿no es cierto?, y el mismo contenido. En mi opinión, dice Habermas, basta un mínimo conocimiento sobre el contenido normativo de la constitución comunicativa de formas de vida socioculturales, es decir, que el punto de partida que cohesiona la moral, el contenido de la moral de un Estado, son las distintas culturas de los pueblos. Esto se va a llamar relativismo cultural. Para defender frente al contextualismo un concepto no derrotista de la razón, es decir, la razón procede formalmente sacando contenido de las distintas culturas. La razón es formal, la razón es formal en cuanto al individuo como razón práctica y es social, comunitaria en cuanto a consenso en la razón procedimental en Habermas, digamos. Es un giro trascendental marxista donde se colectiviza la razón individual kantiana como razón práctica en razón procedimental de todos, donde en ese ágora ideal todos participan, ¿no es cierto?, y tienen su voz. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Es el sociologismo de Weber y de Durkheim, ¿no es cierto?, donde se disuelve la cuestión ética, ¿no? ¿Qué debo hacer? Lo que se hace. Digamos, no hay un debo que sea universal y natural. El debo tiene como contenido lo particular y regional. Los bantúes le amputan el clítoris a las niñas. Y bueno, no hay ninguna moral que pueda venir por fuera y decirle, che, eso está mal. Sucede. Digamos, a nosotros no nos interesa lo que deba suceder. A nosotros nos importa estudiar lo que sucede. Se disuelve la cuestión ética porque, digamos que la cuestión ética no es descriptiva, la cuestión ética es prescriptiva. ¿Se entiende? O sea, la razón no está derrotada, es una forma procedimental que articula legítimamente los contenidos preconceptuales de las distintas culturas. Es el sociologismo de Habermas, que en este sentido no da ni dos pasos hacia adelante con respecto a Durkheim y a Weber, ¿no? Y frente al positivismo jurídico, que plantea que el contenido no está dado en la sociedad, en la comunidad, como valores de la sociedad, sino que lo pone el derecho como fuerza, al estilo de Kelsen, por ejemplo, ¿no? Un concepto no decisionista de legalidad. La tarea principal consiste entonces en aclarar los siguientes puntos, dice Habermas. ¿Por qué el proceso democrático se considera un procedimiento legítimo? O sea, la democracia se legitima a sí misma porque la democracia es formal, es un procedimiento de legitimación. De establecimiento jurídico, sí, en la medida en que este proceso garantiza condiciones para la construcción inclusiva, de esto va a tomar Laclau, y discursiva de la opinión y la voluntad, funda la sospecha sobre la aceptabilidad racional de sus resultados. Es decir, si la razón es puramente formal y es un proceso democrático de razón discursiva, ¿quién puede garantizar que los contenidos de ese procedimiento sean racionales? En este sentido, Habermas no da dos pasos adelante con respecto a Adorno y la razón instrumental. La razón instrumental es una razón como instrumento para fines no racionales. Y la razón es un procedimiento a través del cual el consenso se legitima a sí mismo. Y bueno, podemos consensuar cualquier cosa, digamos, como han hecho los nazis, digamos. Se puede consensuar cualquier cosa. ¿Y cómo podemos nosotros, en los juicios de Nuremberg, establecer que el consenso que han hecho los nazis era ilegítimo si el consenso se legitima a sí mismo? Kelsen tenía razón. En ese sentido, Kelsen entiende mejor la cuestión formal y material del derecho, la entiende mejor que
que Habermas. Es decir, Kelsen entiende mejor esta cuestión que Habermas, digamos. ¿Por qué en el proceso constitucional democracia y derechos humanos se entrecruzan en sus principios básicos? Claro, porque la democracia es formal y los derechos humanos son materiales. Entonces, siempre que la democracia sea formal, puede autototalizarse, ¿no es cierto?, y autolegitimarse aún en contra de los derechos humanos. Este es el problema que Habermas no ve. La institucionalización jurídica del proceso de establecimiento democrático exige garantizar derechos fundamentales tanto liberales como políticos, ¿no? Es como que, ¿cómo va a garantizar los derechos fundamentales la institucionalización jurídica si en realidad los crea? O sea, Habermas mismo se está contradiciendo, porque Habermas dice, la democracia es el contorno a través del cual la razón discursiva como consenso legitima los derechos. Entonces la razón crea el derecho. Por eso es moderno. Pero acá dice, no, después ese establecimiento democrático exige garantizar derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales va a garantizar si no hay derechos previos a esa autolegitimación de la razón discursiva como consenso democrático? No hay nada. Antes de eso no hay nada. O sea, el derecho deviene de ese consenso. El derecho es hijo de la democracia en Habermas. Al no haber nada antes de la democracia, no puede haber una confrontación entre democracia y derechos si los derechos son un epifenómeno de la democracia en Habermas. ¿De qué está hablando? Es increíble, pero hay una inconsistencia en la socialdemocracia tremenda, fruto de una nostalgia cristiana, pero con el objeto formal del liberalismo. O sea, son liberales cristianos. Entonces los socialdemócratas son bien curiosos porque siempre caen en contradicción. El punto de referencia de esta estrategia de justificación es la constitución que se otorgan a sí mismos los ciudadanos asociados. Claro, los ciudadanos asociados se otorgan a sí mismos la constitución. Es así. Y no la domesticación de un poder estatal preexistente, porque tal poder debería crearse primero en el transcurso del establecimiento democrático de una constitución. Claro, el poder del Estado es el fundamento de la Constitución. El poder constitucional es el fundamento del poder del Estado. El poder del Estado viene a garantizar el Estado de Derecho. Pero curiosamente el Estado de Derecho no puede surgir antes del consenso. ¿Y quién garantiza el consenso? El Estado. Entonces, ¿cómo el Estado puede ser el resultado de un poder constitucional si el Estado es el que promulga la Constitución? Ah, bueno, no, la Constitución como contenido está dada ya en el pueblo. ¿Pero cómo? Como identidad, como Weltanschauung. ¿No sos moderno? ¿No decía entonces que hay que destruir los prejuicios como Kant? Está volviendo a Herder. No podés, no tiene sentido que la Constitución sea, digamos, la fuente del poder del Estado, pero el Estado es el que llama a la Asamblea para el procedimiento de la razón discursiva, digamos. Así pues, un poder estatal constituido, no dice constituyente, dice un poder estatal constituido, está completamente arraigado en lo jurídico. O sea, el Estado depende de lo jurídico. Pero en realidad el Estado es el garante de lo jurídico. No puede ser garantizado por lo jurídico algo que lo fundamenta a lo jurídico. El Estado es la nación jurídicamente organizada, digamos. La nación no tiene leyes en el positivismo, sino por el Estado. La única manera es reconocer los derechos naturales. El problema es que Habermas no los reconoce a los derechos naturales. De modo que no queda ningún aspecto del poder político que no esté traspasado en su totalidad por el derecho. Mientras que el positivismo de Estado de la doctrina alemana del derecho, Carl Schmitt, por ejemplo, en ella no existe en el Estado constitucional ningún sujeto que detente el poder que se alimente de algún tipo de sustancia prejurídica. Y bueno, porque son más coherentes, dicen, no hay derecho natural, entonces el derecho es una creación del Estado. Claro, si no hay derecho natural, entonces el derecho es un don del poder. ¿Don del poder de qué? El poder del Estado. Son coherentes Kelsen y Carl Schmitt. Ahora, ¿qué dice Habermas? No, hay un reservorio material independiente de la razón discursiva. ¿Pero de dónde saca su contenido? Ah, no, de la Weltanschauung no. Ah, de las religiones, no, de las religiones tampoco.
Ah, del hombre natural, de la naturaleza del hombre, no, porque soy postmetafísico. ¿Y de dónde saca el contenido? De lo jurídico. ¿Pero de dónde sale lo jurídico? Del consenso. ¿Y de dónde sale el consenso? De la razón discursiva. ¿Y la razón discursiva dónde se desenvuelve? En el Estado. Pero no está diciendo que el Estado bebe de lo jurídico. ¿Cómo va a ser el Estado garante de lo jurídico y bebe de lo jurídico? Bueno, este es el círculo del cual Habermas no sale nunca. Estamos en el 2004 y Habermas no puede salir de ese atolladero, porque no quiere dejar de ser liberal. O sea, el problema de Habermas es que no quiere dejar de ser liberal. No se da cuenta que el liberalismo es el problema, digamos. No existe en el Estado constitucional un sujeto que detente el poder que se alimente de algún tipo de sustancia prejurídica. Para la religión, la sustancia prejurídica de la que el Estado saca su contenido es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y de la filosofía griega es que el alma es en cierta manera todas las cosas. Y que el hombre, en su estatuto ontológico, es superior jerárquicamente al animal y a las plantas. Por lo tanto, el hombre es un fin en sí mismo y no un medio. Esta herencia problemática provocó que la pregunta de Bokenford se interpretara de modo que daba a entender que un orden constitucional completamente positivizado, es decir, dado solo a la fuerza del don del poder, precisaba de la religión o de algún otro poder sustentador para garantizar desde el aspecto cognitivo los principios que lo legitiman, es decir, para hacer inteligible aquello que por derecho manda la ley, digamos, ¿no? ¿Qué están hablando de Cerati ahí? Bueno, esto quiere decir que la pretensión de validez del derecho positivo dependería de su anclaje en las creencias éticas prepolíticas de comunidades religiosas o nacionales. Claro, como él no quiere aceptar abrevar al cristianismo ni abrevar al nacionalismo, porque después del nacionalsocialismo se condena todo nacionalismo, si todo nacionalismo deviniera en nazi. Eso es lo que hicieron los judíos. Ya que tal orden jurídico no podría legitimarse a sí mismo partiendo solo de procedimientos jurídicos generados democráticamente. Bueno, se está dando cuenta, pero vamos a ver que no sale. Sin embargo, si entendemos el proceso democrático como método para generar legitimidad partiendo de la legalidad, y no de forma positivista como entienden Kelsen o Luhrmann, no surge ningún déficit de validez que precise de la ética. Y sí, es socialdemócrata. El socialismo plantea una política independiente de la ética, o en todo caso, fundante de la ética. Frente a la concepción del Estado constitucional proveniente del hegelianismo de derecha, la concepción de procedimientos inspirada en Kant, insiste en una justificación autónoma de los principios constitucionales con la pretensión de ser aceptable racionalmente para todos los ciudadanos. Miren, yo acá había separado la fenomenología de Hegel, porque yo les voy a leer la fenomenología de Hegel y van a entender lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice Hegel. Esta es, ya les voy a decir qué capítulo es, el capítulo sobre el espíritu. ¿Sí? El parágrafo de Hegel sobre el espíritu. Ya le voy a decir qué parágrafo es. El capítulo 6 de la fenomenología del espíritu, dice Hegel: si la aseveración de que se actúa por la convicción del deber, el du wollest de Kant, el tú debes, es verdadera o no lo es, si lo que se obra es efectivamente el deber o no, frente a la certeza moral. En el caso de la primera pregunta, la de si la aseveración es verdadera, se estaría suponiendo que la intención interior es diversa de la que se ofrece por fuera. Es decir, el contenido y la forma, es decir, que el querer del sí mismo singular podría separarse del deber, cuando en realidad el querer fundamenta el deber. El saber inmediato del sí mismo, cierto de sí, es ley y es deber. Su intención es lo justo por el hecho de ser su intención. Es decir, las cosas son buenas porque son queridas por esa voluntad del espíritu. Lo único que se reclama es que él sepa esto,
o sea, que sea consciente y que diga que él es la convicción de que su saber y querer son lo justo. Las cosas son buenas porque son queridas, ¿no? Volum quia volitum. Las cosas son buenas porque son queridas. Entonces ese es el fundamento del positivismo. ¿Por qué es buena esta ley del aborto? Y porque las feministas quieren. Che, pero hay otra razón. Y bueno, la verdad que no hay otra así, una razón así, una razón muy razonable. En realidad no es muy racional, porque claramente matar a un niño en el vientre no puede ser racional. Pero lo queremos nosotras, que somos las oprimidas. Y como nosotros somos las oprimidas, nuestra voluntad es santa. Y como nuestra voluntad es santa, es fuente de derecho, porque nosotras lo necesitamos para ser libres. Che, pero ¿me lo podés justificar racionalmente? Y la verdad que no. Tengo que acudir a falacias y a mentiras porque la verdad que no es racional. Pero yo lo quiero. Y esto es bueno porque lo quiero yo, que soy la oprimida. Y dice, en la obra del arte espiritual, el capítulo sobre la religión, que es el capítulo 7, dice: esta universalidad a la que el espíritu llega en su existencia no es, sin embargo, más que la primera, la que parte por ahora solo de la individualidad de lo ético. Claro, es siempre el individuo que se abre a la comunidad, porque son liberales. Y no ha sobrepasado todavía su inmediatez, no ha formado un estado único a partir de estas poblaciones. La eticidad del espíritu del pueblo, realmente efectivo, descansa por un lado en la confianza inmediata de los individuos singulares en el conjunto de su pueblo, ¿no? En la Weltanschauung, y por otro en la participación inmediata que todos, la participación de todos, esto es lo que va a tomar Habermas como la ágora ideal, al margen de las diferencias de estamento, o sea, de la lucha de clases, tiene las resoluciones y acciones del gobierno. Como que el gobierno siempre resuelve escuchando a todos, ¿no? Hegel, no sé en qué estado vivirá, seguramente que no, en el de Federico Guillermo de Prusia. Cuando se unifican, en principio, no en un orden permanente, sino para una acción común, porque es razón práctica, queda provisionalmente al margen esa libertad de participación de todos y de cada uno. Claro, en el fondo, esa voluntad común es la que subsume a las voluntades particulares, ¿no es cierto? Porque el espíritu en su etapa revolucionaria mira con sospecha toda singularidad. Ahora vuelvo a leer lo que dice Habermas y van a entender. Frente a la concepción del Estado constitucional proveniente del hegelianismo de derecha, la concepción de procedimientos inspirada en Kant como razón práctica, insiste en una justificación autónoma de los principios constitucionales. ¿Sí? Los principios constitucionales son buenos porque los quiso la Asamblea Constituyente. ¿Están escuchando? Los principios constitucionales son buenos porque los quiso la Asamblea Constituyente. Y nada más. Con la pretensión de ser aceptable racionalmente para todos los ciudadanos. ¿Cómo se reproduce la solidaridad ciudadana? Por lo demás, parto de la base de que la Constitución del Estado liberal tiene la suficiente capacidad para defender su necesidad de legitimación con autosuficiencia, es decir, recurriendo a existencias cognitivas de un conjunto de argumentos independientes de la tradición religiosa y metafísica. Sin embargo, esta premisa sigue albergando un cierto tipo de duda en cuanto a la motivación, es decir, lo puede hacer como poder, pero no sé si ese poder puede ser vinculante para todos, dice Habermas, dado que los presupuestos normativos en los que se basa el Estado constitucional democrático son más exigentes en lo que respecta a la función de los ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, no es una cuestión de fundamento política, es una cuestión psicológica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que los motiva a los ciudadanos a cumplir lo que el Estado está diciendo, digamos? Y bueno, hay que usar la religión como opio, al decir de Marx, o como hay que usar a Dios como garante de la razón práctica, como Kant, o como vinculante de una ética para todos, al estilo de Dostoyevsky, digamos, ¿no? Sí, en lo que respecta a la función de los ciudadanos, se entienden como autores del derecho, los del liberalismo, que si se entienden como meros destinatarios de derecho. O sea, para el cristianismo el hombre es sujeto de derecho. Para el liberalismo el hombre es agente, el hombre es el que hace el derecho.
Para el cristianismo el hombre tiene derecho, para el liberalismo el hombre hace al derecho. De estos últimos solo se espera que a la hora de hacer uso de sus libertades y derechos subjetivos, los cristianos, no transgredan los límites establecidos por la ley. ¿Sí? Es decir, tu libertad termina cuando comienza la del otro. Son kantianos, ¿no es cierto? O sea, mi libertad y la tuya se van poniendo límites, se van autolimitando, ¿no? Frente a esta mera obediencia a las leyes están la motivación y la actitud que esperan los ciudadanos en función de coautores democráticos del derecho. O sea, los hombres son coautores del derecho. ¿Por qué? Porque en el consenso crean el derecho. Nosotros no tenemos derechos humanos por lo que somos, no tenemos derechos humanos, sino que hacemos al derecho. O sea que somos seres humanos por lo que hacemos. O sea, tenemos derechos humanos por lo que hacemos, no por lo que somos. Acá hay una negación del derecho natural, el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, al trabajo, a la tierra, al techo, a la familia, a la libre expresión. No son derechos naturales que tienen todo hombre, sino que el derecho es un don del poder. ¿Ah? O sea, el poder te da el derecho y te lo puede quitar. Porque los hombres somos coautores democráticos del derecho. No recibimos el derecho por participar de la naturaleza divina ni por tener una naturaleza que está por encima de la creación y que es un fin y no un medio en sí misma. De ellos se espera que hagan uso activo de sus derechos de comunicación y de participación, no solo por un interés propio bien entendido, sino también en interés del bien común, es decir, un interés solidario. Es decir, individuos que están concebidos desde una concepción individualista, ¿cómo pueden ser solidarios? Por favor, si el hombre es un homo homini lupus, es un hombre, es el lobo del hombre. Esto requiere un gran esfuerzo en lo que se refiere a la motivación de los ciudadanos, que no puede imponerse por vía legal. ¿Cómo le puedo imponer yo a los hombres que se amen, que sean solidarios? En un Estado democrático de derecho, una ley que hiciera del derecho al voto una obligación sería un elemento tan extraño, bueno, acá es obligatorio el voto, ¿no?, como una solidaridad impuesta por la ley. Claro, el tema es que la ley no puede imponer un sentimiento de amor, pero la ley puede imponer obras justas. La ley no puede imponerte que vos ames a tu comerciante, pero sí te puede imponer que vos no oprimas a tu comerciante con un contrato injusto. O sea, la ley está hecha para diagramar y para regular las obras exteriores, no los sentimientos interiores. El tema es que como él no entiende esta diferencia, él piensa que como el Estado no puede obligarte a amar, entonces está condenado a respetar el liberalismo del laissez-faire, laissez-passer. Entonces, como el hombre es un lobo del hombre, el Estado lo único que puede hacer es frenar ciertas libertades, pero no puede generar una cohesión en la sociedad. ¿Por qué? Porque no entiende el principio de reciprocidad y no entiende el principio de redistribución y no entiende el principio de subsidiariedad, que son principios éticos, políticos y legales y económicos. A los ciudadanos de una comunidad liberal solo puede suponérseles una disponibilidad para asumir sacrificios por el bien común. El tema es que el sacrificio para el bien común tiene un motor interno en la religión, pero el motor externo es la ley. La ley tiene que obligar a los ciudadanos a respetar la justicia social. El tema es que como Jürgen Habermas es socialdemócrata, es decir, liberal, no cree en la justicia social. Porque los socialdemócratas no creen en la justicia social. Son individualistas. Por eso Alberto Fernández dice los precios en el mercado, los salarios en paritarias. Porque es liberal. Bueno, es por ello que las virtudes políticas, aunque solo se obtengan en cantidades mínimas, sean esenciales para la existencia de una democracia, aunque sea una cuotita de amor que tenga la sociedad. Para eso necesitamos el cristianismo, para que motive a la gente así un poquito. Forman parte del proceso de socialización y de adquisición de costumbres, es decir, que la costumbre, bueno, se vaya adquiriendo a raíz de la moral cristiana, como una inercia, ¿no? Ahora, forman parte del proceso de socialización y de adquisición de costumbres, pero la ética, para Kant, comienza con la costumbre. Por eso es fundamentación de la metafísica de las costumbres. En cambio, para Aristóteles, la ética se hace costumbre. ¿Por qué? Porque la ética, el contenido de la ética surge
de la causa formal, de qué es el hombre. El hombre debe ser, en términos del deber, lo que es. O sea, el hombre tiene derecho y obligación a perfeccionar lo que viene dado en su naturaleza. Entonces, la costumbre llega a forjarse a través de la naturaleza. El hombre, en su ética, la ética del hombre se hace costumbre. En cambio, en Kant, la ética comienza con la costumbre. ¿Y cómo vamos a hacer que la costumbre sea buena? Y bueno, usemos el cristianismo como palanca, ¿sí? Por eso es que quieren una moral cristiana, pero sin religión cristiana. Ahora, ¿qué dice Ratzinger? ¿Vos viste algún árbol que vos le sacás la raíz que siga viviendo? La moral cristiana depende de la religión cristiana. Si yo a la moral cristiana le saco la religión cristiana, el fruto se seca. La moral cristiana es fruto de la raíz que es la religión cristiana. El fruto sin la raíz se seca. Entonces, ¿qué han hecho los liberales y los modernos? Han destruido la religión cristiana. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Pero nosotros queremos que siga habiendo amor al prójimo, que siga habiendo amor a la sociedad, que siga habiendo sacrificio por el bien común. ¿Y cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Si el hombre es un mono evolucionado, esta es una caricatura de Darwin, si el hombre es un lobo para el hombre, ¿cuál es la motivación para amar al prójimo? Porque solamente el amor al prójimo tiene valor en el seno del amor a Dios. El amor a Dios se expresa en el amor al prójimo. ¿Cómo dices que amas a Dios si odias a tu hermano? No seas hipócrita. Pero el amor al prójimo solo tiene sentido en el seno del amor a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Amo a Dios más que a mí mismo. Y amo al prójimo como a mí mismo. La medida del amor al prójimo es mi amor por mí. Y la medida del amor a Dios es superior a mi amor por mí y al amor por todas las cosas. Porque amo a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre mí mismo. Y amo al prójimo como a mí mismo. Entonces la vara para medir el amor al prójimo es el amor a Dios. Es por amor a Dios que yo amo al prójimo. Porque es en el seno del amor a Dios que yo puedo amar al prójimo como a mí mismo, como un ser sagrado, que participa de la naturaleza divina, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es la creación más importante de Dios. Es cierto que los motivos para la participación de los ciudadanos en la conformación de una opinión y una voluntad política se alimentan en gran medida de ideales éticos y de aspectos culturales de vida, Weltanschauung. Sin embargo, las prácticas democráticas desarrollan una política dinámica propia. Beckenford dice, ¿hasta qué punto podrían vivir pueblos unidos bajo un Estado solamente de la garantía de la libertad individual kantiana, sin ningún tipo de vínculo unificador, como comunidad organizada, que preceda a esta libertad? O sea, los individuos se articulan en un contrato, o sea que los individuos que esencialmente están aislados y solos, circunstancial y accidentalmente se unen en un contrato social. ¿No será que el hombre en su naturaleza es un ser político que surge en el seno de una comunidad, que se desarrolla en el seno de la comunidad y que en su naturaleza está la politicidad? ¿No será que la apertura a la comunidad ya forma parte de una naturaleza social, de una naturaleza comunitaria y política, como dice Aristóteles? Bueno, en este sentido, Aristóteles es superior a Kant, a Hegel, a Habermas, a Kelsen, porque el punto de partida de estos liberales sigue siendo que el individuo está aislado y que solo se une en una sociedad a través de un contrato. Por eso los liberales hablan de contrato social. Nosotros los cristianos hablamos de comunidad organizada, porque lo que articula a los individuos en una comunidad son principios y valores que preexisten al Estado, porque son principios y valores naturales. En cambio, la sociedad, antes de haber una comunidad, no hay nada, porque son individuos salvajes, aislados y naturales, que son un peligro el uno para el otro. Entonces su apertura esencial no existe. La apertura es accidental. Siguen siendo individualistas. Lo que pasa es que el liberal de derecha dice, el individualismo me sirve. En cambio, el de izquierda dice, hay que romper con el individualismo con un contrato. Pero son liberales. Son liberales de izquierda o liberales de derecha. El marxismo es liberalismo de izquierda. Y el liberalismo es marxismo de derecha.
Por eso hay que salir de esa mirada eurocéntrica, porque está plagada de masonería. El Estado concebido democráticamente no solo concede libertades negativas a sus ciudadanos, libertades negativas como libre de, ¿no? Como que tu libertad está ausente de la coacción del Estado, preocupados por su propio bienestar, claro, si son individualistas, sino que en la medida en que dispensa libertades comunicativas, mueve a los ciudadanos a participar en el debate público sobre temas que afectan al conjunto de la sociedad. Claro, ¿eh? El individuo tiene que romper su individualismo, pero la concepción del hombre es el individualismo. O sea, esencialmente el hombre es un ser individual, no es un ser comunitario. Cuando lo natural del hombre es ser individuo con naturaleza política. Así resulta que en los actuales debates sobre la reforma del estado de bienestar, keynesianismo, capitalismo de izquierda, no solo se trata de medidas políticas singulares. De igual forma, el modo en el que queremos situarnos como ciudadanos de la República Federal de Alemania y como europeos, a la luz de la diversidad cultural de formas de vida, de pluralismo, de identidades, en nuestra forma de ver la vida y en nuestras convicciones religiosas, en una mirada retrospectiva sobre la historia, es cierto que fue útil tener un trasfondo religioso común, la articulación del etos cristiano, un mismo lenguaje y sobre todo una renovada conciencia nacional para el nacimiento de una solidaridad ciudadana sumamente abstracta. Por eso nosotros en Hispanoamérica tenemos todo para ser la potencia del mundo, porque tenemos una sola religión cristiana, tenemos una sola raza que es la criolla, tenemos una sola lengua que es la española, tenemos una sola tradición que es la tradición criolla y tenemos un solo destino. Nosotros en Hispanoamérica tenemos toda la ventaja para ser la potencia del mundo. Mientras tanto, sin embargo, las conciencias republicanas, ¿no?, se han separado en gran medida de estas ataduras prepolíticas, porque hay que romper con el prejuicio, dice Kant, ¿no? De modo que el hecho de que no estemos dispuestos a dar nuestra vida por Niza no es ya ninguna objeción para la Constitución europea, porque es solamente positivista, ¿no? Aparte está garantizada por el poder del orden global y no por los ciudadanos que no van a participar en ninguna ágora, porque esa ágora no existe, digamos, ¿no? No existe, entonces. El ejemplo de esta memoria política autocrítica demuestra cómo se crean y renuevan vínculos de patriotismo constitucional en el ámbito de la política. Ojo, dice, el término patriotismo constitucional, ojo, yo no soy nazi, dice. El término patriotismo constitucional significa, porque allá en Europa hablar de patriotismo, de nacionalismo, hay olor a Goebbels, a Goering, ¿no? El término patriotismo constitucional significa que los ciudadanos hacen suyos los principios de la Constitución, no solo en su contenido abstracto, creado por la razón discursiva, sino sobre todo en su significado concreto, dentro del contexto histórico de su respectiva historia nacional. Pero la historia nacional, ¿de dónde viene? No basta el proceso cognitivo para lograr que los contenidos morales de los derechos fundamentales se transformen en conciencia. ¿Ven? Sigue el sujeto moderno, ser consciente de sí mismo, ¿no? Para la integración constitucional de una sociedad civil mundial, porque ellos buscan la constitución de una sociedad civil mundial o nuevo orden mundial. Bastaría con la evidencia moral y con un consenso mundial en lo que respecta a la indignación moral que provocan las violaciones masivas a los derechos humanos. Claro, la violación masiva a los derechos humanos es violar los derechos de las mujeres, los gays, los homosexuales, los transexuales y la mar en coche. Pero la violación a la propiedad privada no es una violación a los derechos humanos. La violación a los derechos del niño por nacer no es una violación a los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos humanos por lo que decimos nosotros en la ONU. Así como las guerras son justas cuando el Consejo de Seguridad las quiere y son injustas cuando el Consejo de Seguridad no las quiere, los derechos son humanos cuando la ONU quiere y no son humanos cuando la ONU no quiere, digamos, ¿no? Entonces es la ONU la que va a decidir qué derechos son humanos y qué derechos no. Entre los miembros de una sociedad política solamente puede darse una solidaridad cuando los principios de justicia han tratado principalmente el denso entramado de los diferentes conceptos culturales, por eso se meten en la escuela, en la universidad,
y dan la batalla cultural para crear esa maroma de que son los derechos humanos universales garantizados por la ONU, ¿no es cierto? Los que en La Haya, por ejemplo, los que van a decidir las políticas culturales de los distintos pueblos, digamos, ¿no? Bueno, acá está teorizado el orden mundial del cual Ratzinger no va a salir, del cual Ratzinger no quiere salir y del cual el Papa Francisco no quiere salir. En privado les cuento por qué. Pero Ratzinger acepta este modelo de orden mundial y lo está predicando el Papa Francisco. No se lo digan a nadie, ¿no? Igual no, ¿sí? Cuando se desgarra el vínculo social, porque el vínculo social es accidental, fue atado con alambre, digamos, ¿no? No es natural la apertura del hombre, es una apertura social, espiritual, es decir, cultural. En todo lo expuesto hasta ahora, la naturaleza laica del Estado democrático constitucional no presenta ningún punto débil interno, dice Habermas. Estamos viendo punto débil por todos lados. Bueno, que suponga en sí mismo un peligro para la propia estabilidad del sistema desde el aspecto cognitivo motivacional. Ello, sin embargo, no excluye las razones externas. Como ya he comentado, una modernización descarrilada de la sociedad en su conjunto bien podría resquebrajar el lazo democrático y agotar un tipo de solidaridad en el que se apoya a la sociedad democrática, que no puede exigirse por vía legal. Claro, ¿por qué la modernización descarrilada agota la solidaridad? Porque es secularizante. O sea que la solidaridad cristiana. O sea que romper el cristianismo es romper la base de la solidaridad. ¿Y por qué entonces quieren destruir el cristianismo? O secularizar. Y la solidaridad que no puede exigirse por vía legal. La solidaridad no se puede exigir por vía legal porque es un acto interno. Pero el acto externo es la justicia sinalagmática, la justicia contractual, la justicia social. Esa sí se puede exigir. Esa sí se puede exigir. Yo puedo exigir que un contrato sea justo, por más que no sea por amor. A ver, si yo a un niño de 8 años que se está muriendo de hambre, lo hago trabajar en mi casa 12 horas por día para darle 2 pedazos de pan, yo estoy estableciendo un contrato injusto y la ley puede venir y decir, mire señor, ese contrato es injusto, usted está siendo injusto con ese niño. Porque ese niño tiene hambre y está haciendo trabajos que tienen un costo más caro porque usted se está aprovechando del hambre de ese niño. Encima yo le prometí al niño 2 pedazos de pan y le di 1 pedazo de pan. ¿La ley me puede obligar a amarlo al niño? No, pero sí me puede obligar a ser justo con el niño. No es tan difícil de entender, ¿no? Todas las relaciones humanas son morales. La ética, la economía es una relación humana. Por lo tanto, la economía es una relación moral. Pueden haber contratos injustos, pueden haber contratos justos. Porque toda relación humana puede ser justa o injusta. Y la relación de mercado es una relación humana. Pasa que no hay liberalismo sin divorcio entre ética y economía. En este caso, si se daría exactamente la constelación a la que se refería Bokenford, es decir, la transformación de los ciudadanos de sociedades liberales, prósperas y pacíficas en mónadas aisladas, guiadas por su propio interés que utilizan sus derechos subjetivos como armas las unas contra las otras, evidencias de un desmoronamiento de la solidaridad ciudadana como el descrito se observan ya en un contexto más amplio en lo que se refiere a la dinámica políticamente incontrolable de la economía mundial y de la sociedad mundial, ¿no? Es decir, el egoísmo puede ser individual, que es el que propone el liberalismo, o puede ser, el egoísmo puede ser colectivo, el que propone el nacionalismo de exclusión, el chauvinismo, ¿cierto? Esa idea de que te enseñan a amar la patria, pero odiando a la patria del hermano. No.
Ya saben que el curso que viene es sobre filosofía y cristianismo, y para inscribirse en el curso nos escriben a cursofilosofia@gmail.com. Filosofía y cristianismo, curso de filosofía que vamos a dar por Zoom, en vivo. Ya hay mucha gente que se está anotando y inscribiendo, así que todavía no empezó, están a tiempo. cursofilosofia@gmail.com. Así se da la circunstancia de que los mercados, que evidentemente no pueden someterse a un proceso democrático y ético, ¿cómo que no pueden? Pasa que sos liberal, por eso decís que no se puede. Como las administraciones estatales adoptan cada vez más funciones de orientación de ámbitos de vida que hasta ahora habían estado recogidos normativamente, esto es, mediante formas políticas o prepolíticas de comunicación. La consecuencia es que no solo cada vez más aspectos privados se orientan por el beneficio propio y por las preferencias individuales, qué lástima, ¿no? El hombre está herido por el pecado original, también disminuye el ámbito de lo que está sujeto a la legitimación coercitiva pública. Claro, ya se le escapa a los resortes del Estado la avaricia natural de los hombres. Este privaticismo ciudadano se ve incrementado además por la decepcionante pérdida de las funciones de una educación democrática de la opinión. ¿Y qué querés hacer? ¿Que se opine democráticamente? ¿Cómo? Aumentar la despolitización ciudadana como efecto de los conflictos y de las manifiestas injusticias sociales. ¡Wow! En una sociedad mundial cada vez más fragmentada, crece el descontento en el camino hacia la constitucionalización del derecho internacional público que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿no? Por eso los derechos humanos están en contra de los estados, porque nos sirven para defendernos de aquellos que somos agredidos por las fuerzas del Estado, ¿no? La filosofía, en su camino hacia una radicalización de la crítica de la razón, de Kant, también se ha sentido impulsada a reflexionar sobre sus propios orígenes religiosos metafísicos. Y claro, y ocasionalmente ha entrado en diálogo con una teología que a su vez buscaba contactos en los que respecta a los ensayos filosóficos de una autorreflexión post-hegeliana de la razón. El punto de partida para el discurso filosófico sobre razón y revelación es siempre la misma figura del pensamiento que vuelve una y otra vez. La razón que reflexiona hasta lo más profundo de su naturaleza descubre su origen en otro, dirá Barth, en el totalmente otro, y tiene que aceptar el poder inevitable de éste si no quiere perder una orientación razonable en el callejón sin salida de un intento híbrido en el entendimiento de sí misma. El tema es que el hombre se abre hacia un otro porque ese otro es la constitución del yo, es la constitución intrínseca del yo. Eso lo explica Martin Buber e Ismael Levinas. O sea, la relación yo-tú, en esa relación el tú es constitutivo del yo. El yo no es que se abre al tú como una relación secundaria, sino que el tú es constitutivo del yo. Yo no soy yo si el otro no es un otro para mí. Y el otro constitutivo de la relación yo-tú es el yo absoluto, es el tú absoluto, que es Dios. O sea, es la relación Dios-hombre la que fundamenta el espíritu de apertura de la naturaleza del hombre. Como modelo serviría en este caso el ejercicio de una conversión realizada, o por lo menos desencadenada mediante las propias fuerzas, una conversión de la razón por la razón. Es decir, es la razón del hombre la que tiene que desplegarse para abrirse al otro. Porque el punto de partida es que el hombre está aislado, no un concepto social y natural de apertura política en la naturaleza política del hombre. Y es igual si esta reflexión comienza, como en el caso de Schleiermacher, en la autoconciencia del sujeto que reconoce y actúa, o bien comienza, como en Kierkegaard, en la historicidad de la propia autoconstatación existencial, o como ocurre en Hegel, Feuerbach y Marx, en una provocativa corrupción de las situaciones éticas. Es decir, es el individuo en la que la autoconciencia del sujeto actuante o de la historia existencial o de la irrupción de las fuerzas éticas el que se abre a la comunidad, se abre accidentalmente a la comunidad. La razón traspasa en un principio sin duda la intención teológica, los límites de los que se vuelve consciente para dirigirse a otro, salir del individualismo, ya sea en la unión mística con una conciencia cósmica
que lo abarca todo, el cristianismo como un mito, o en el desesperante esperanza en el acontecimiento histórico de un mensaje salvífico, la religión como un mito, o la figura de una solidaridad apremiante con los humillados y ultrajados, el marxismo, que quiere acelerar la salvación mesiánica, porque es la promesa del paraíso en la tierra, donde el lobo dormirá junto al cordero, dice Marx. Estos dioses anónimos de la metafísica post-hegeliana, es decir, la conciencia envolvente, el acontecimiento inimaginable y la sociedad no alineada, son para la teología presa fácil. Se ofrecen para ser descifrados como seudónimos de la Trinidad, de un Dios personal que se da a conocer a sí mismo. Es decir, hay una cosa en sí, ¿no? Hay una cosa en sí, y esa cosa en sí se manifiesta como, ¿no es cierto?, como apertura mística al otro, apertura al mensaje salvífico, apertura a los ultrajados y negados de la patria, como dice Heidegger, hay que tener el patos de la escucha para escuchar la voz del ser, del Sein. Y Adorno le dice, el único patos de la escucha que tengo yo es para escuchar el sufrimiento de los otros, ¿no? Y ahí viene una frase de Walter Benjamin que me encanta, que dice, solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza. La secularización como proceso doble y complementario de aprendizaje. Y con eso ya terminamos Habermas y comenzamos con Ratzinger. El pensamiento postmetafísico se caracteriza por su moderación en lo que concierne a lo ético y por la ausencia de cualquier concepción generalizante acerca de lo que es una vida buena y ejemplar. Es decir, moderación significa relativismo, ¿no? O sea, relativizar aquello que hace que lo bueno sea bueno y la concepción universal de lo que es una vida buena y ejemplar. Hay que debilitar el pensamiento, dice Bátimo, ¿no? No hagas afirmaciones universales de que esto es bueno y es bueno en toda cultura, en todo tiempo, en todo lugar. Hay que ser más modesto, pero en el fondo es un pensiero débil, un pensamiento débil. En el fondo en esto Habermas es posmoderno. Lo contrario sucede en las escrituras sagradas y las tradiciones religiosas, en las que sí han quedado articuladas, simultáneamente recalcadas y mantenidas vivas, hermenéuticamente durante milenios, las intuiciones en las que se refiere a la culpa y la redención, lo que es bueno y lo que es malo, a la posibilidad de salvación en una vida que se percibe desesperante. Es por ello que en la vida de las comunidades religiosas, siempre que eviten el dogmatismo y el moralismo, puede mantenerse intacto algo que en los otros lugares se ha perdido y que no puede recuperarse solo con los conocimientos profesionales de expertos. Por eso los protestantes que predican la moral del mundo son iglesias que están perdiendo miles de personas por día, porque ¿para qué yo me meto en el cristianismo? Para que en el cristianismo me digan, baila como Ricky Martin o vive como Shakira. Me refiero a formas de expresión y de sensibilidad bien diferenciadas frente a una vida fracasada, frente a las patologías de la sociedad, frente al fracaso de una concepción de vida individual y frente a una vida deformada en su conjunto. Esta asimetría en la pretensión epistémica permite iniciar en la filosofía una disposición a aprender de la religión. Es sabido que la mutua compenetración de cristianismo y metafísica griega no solo ha quedado reflejada en la forma espiritual de la dogmática religiosa y en una helenización del cristianismo que no en todos los aspectos ha supuesto una bendición. Tal interacción también ha favorecido la apropiación por parte de la filosofía de contenidos genuinamente cristianos. Esto le va a hablar a Gilson de filosofía cristiana. Esta labor de apropiación ha quedado plasmada en entramados conceptuales normativos de mucho peso, como sucede en los conceptos de responsabilidad, autonomía y justificación, historia y memoria, Ricoeur, reinicio, innovación y retorno, Nietzsche, emancipación y cumplimiento, Marx, desprendimiento, interiorización y materialización, individualismo y comunidad. Bueno, esto es Perón. Es cierto que ha transformado el sentido originalmente religioso, pero lo ha vaciado devaluándolo, pero dice, pero no lo ha vaciado devaluándolo ni consumiéndolo. Un ejemplo de esta apropiación de la fe cristiana en la vida política que salva el contenido original sería la traducción del hecho de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, al concepto de igual y absoluta dignidad de toda persona. O sea,
La igualdad ante la ley depende de que todos somos iguales ante Dios. Walter Benjamin supo realizar algunas traducciones de estas características. Esta experiencia de separación secularizada de significados que estaban enquistados en lo religioso no permite darle al teorema de Bokenford un sentido realista. Ya mencioné antes el diagnóstico según el cual el balance logrado en la modernidad entre los tres grandes medios de integración social están en peligro, en virtud de que los mercados y poder administrativo excluyen a la solidaridad social en cada vez más ámbitos de la vida, lo mismo que a su coordinación en lo que se refiere a la actuación en campo de valores, en normas y en el uso de un lenguaje inteligible. ¿Por qué? Porque hasta el lenguaje se puede romper, ¿no? Díganme, todes. Así resulta también un interés propio del Estado constitucional cuidar la relación con todas las fuentes culturales de las que se alimentan la conciencia normativa y la solidaridad de los ciudadanos. Es decir, el Estado debe bregar por cuidar aquellos etos sobre los cuales los ciudadanos abrevan una fuerza motivacional para ser solidarios. ¿Y cuál es ese etos común que nos da fuerza para ser solidarios? El cristianismo, la filosofía griega. Y a esto le llama la sociedad post-secular. Con el término post-secular, no solo quiere indicarse la aceptación pública hacia las comunidades religiosas por contribución funcional en lo que se refiere a la reproducción de motivos y actitudes deseados. Si Dios no existiera, todo estaría permitido, dice Dostoyevsky. No nos podemos permitir que Dios no exista. Por eso Kant dice Dios es el fundamento de la razón práctica, porque la razón práctica saca su motivación de que Dios existe. En la crítica de la razón pura yo no necesito a Dios, pero en la crítica de la razón práctica sí. El que explicó perfectamente este punto es Unamuno en El sentimiento trágico de la vida. Si ambas posturas, la religiosa y la laica, conciben la secularización de la sociedad como un proceso de aprendizaje complementario, pueden entonces tomar en serio mutuamente sus aportaciones. Y terminamos con Habermas. Y mañana seguimos con Ratzinger, si no, esto va a durar 3 horas. Pensé que iba a durar menos. Cada religión es en su origen una imagen del mundo, o comprensible doctrine, también en su sentido de que reclama ser la autoridad que estructure totalmente una forma de vida, una Weltanschauung. La religión tuvo que renunciar a esta pretensión de tener el monopolio interpretativo y de total estructuración de la vida a medida que la secularización del conocimiento, la neutralización del poder estatal y la libertad religiosa generalizada fueron imponiéndose. Pero va a decir algo interesante. Escuchen lo que dice Habermas acá. Con la separación funcional de subsistencias sociales, se produce también la separación de la vida de la comunidad religiosa de su entorno social. Con la separación funcional de subsistencias sociales, se produce también la separación de la religión y de la vida social. Con lo cual el cristianismo ya no tiene nada que decirle al hombre social, a el siglo, ¿no? A lo secular, al século. Secular viene de século, el siglo, lo eterno y el siglo. Entonces solo queda ser protestante, o sea, una visión individualista de la religión. Ya no puede el cristiano vivir su cristianismo socialmente y querer educación cristiana, música cristiana, cárceles cristianas, culturas cristianas, catedrales cristianas, arte cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo ya no puede vivirse socialmente. Está prohibido que el cristianismo se viva socialmente. Lo único que queda entonces de ahora en más es ser protestante, porque es la única manera de tener un cristianismo puramente individualista. El catolicismo no es una religión individualista, no puede el católico resignarse a una vida donde no puede el cristianismo decirle algo a la política, a la educación y a la cultura. Porque, y lo dice el Papa Juan Pablo II en Fides et Ratio, el cristianismo no es una cultura, pero la verdadera fe se hace cultura, echa raíces en los pueblos. Es necesario que esta separación de papeles no se reduzca a una mera adaptación cognitiva del etos religioso a las leyes impuestas de la sociedad laica, que es lo que están haciendo los protestantes. Esta expectativa normativa del Estado frente a las comunidades religiosas coincide con los propios intereses de estas comunidades, en tanto que las permite influir a través de la opinión política pública en el conjunto de la sociedad. Bueno,
tienen permitido a las religiones influir un poquito. Sin duda es cierto que las consecuencias de esa tolerancia no están repartidas simétricamente entre creyentes y no creyentes, tal como se supone de manifiesta en la legislación más o menos liberal sobre el aborto. De la conciencia laica se espera que se ejercite a sí misma en un trato reflexivo con los límites de la Ilustración. El concepto de tolerancia en sociedades pluralistas concebidas liberalmente no solo considera que los creyentes en su trato con no creyentes y con creyentes de distinta confesión son capaces de reconocer que lógicamente siempre va a existir cierto tipo de disenso, sino que, por otro lado, también se espera la misma capacidad de reconocimiento de los no creyentes con su trato con la religión cristiana. Los ciudadanos secularizados, en tanto que actúan en su papel de ciudadanos de Estado, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar, a los cristianos, el derecho de realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones políticas. Es más, una cultura política liberal puede incluso esperar de los ciudadanos secularizados que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje más asequible al público en general. Bueno, hemos terminado hoy con lo que es la exposición de Habermas. No se pierdan, mañana vamos a hacer la exposición de Ratzinger, que es para mí mucho más acotada al pie, pero mucho más interesante. Así que bueno, solo les dejo, este video de hoy fue para iniciar esta exposición sobre el debate entre Ratzinger y Habermas y para invitarlos al curso de filosofía sobre cristianismo y filosofía que vamos a dar en 12 o 13 clases, siguiendo este libro que hemos escrito, que se llama Fundamentación de la Religión Cristiana, tomo 1, al cual van a conseguir en PDF si nos escriben a cursofilosofia.jcr@gmail.com. Bueno, se nos hizo 1 hora y media casi de programa, ¿eh? Así que, bueno, les agradezco por haberme acompañado, muchas gracias por estar, les ruego que me den like al video, que lo compartan, así seguimos difundiendo humanismo cristiano, tercera posición, doctrina social de la Iglesia, pensamiento clásico, pensamiento aristotélico, tomismo metafísico y todo aquello que nos interesa. No, el curso tiene un precio que se abona a través de Western Union, los que están afuera del país, y por CBU a los que están en Argentina. Pero bueno, lo podemos charlar, lo pueden hacer en 2 cuotas, no hay ningún problema, están todos invitados, así que les mando un abrazo enorme, buena vida, cuídense y nos vemos en el curso, si Dios quiere, o en otro video.